Hola, hola, ¿cómo están? Comenzamos nuevamente un video de los laboratorios y este corresponde al laboratorio número 5 de tablas dinámicas y probabilidades. Entonces, vamos a comenzar revisando la base de datos con la cual trabajamos en este laboratorio. Este laboratorio contó de 3 experimentos. Quizás en su sección no alcanzamos a hacer los 3, pero no se preocupe, porque aquí en este video sí los vamos a hacer. El experimento número 1, llamado base de datos 1, tiene información de pacientes con enfermedad o no de cáncer y la edad de cada uno de ellos. ¿Por qué decimos que es una base de datos? Porque tiene columnas con títulos y hacia abajo viene la información uno a uno de cada uno de los pacientes y nos entrega en una columna, que es la columna de cáncer, si es que tiene cáncer o no, si es 0 o 1. Y en la columna C tiene la edad de cada uno de los pacientes. Luego, la base de datos 2 también tiene la numeración, pero son 252 alumnos. Luego aparece el género, donde está mujer, hombre o no binario. Posteriormente una columna con la edad, la estatura, el peso y el promedio en bioestadística. Y por último, la base de datos 3 tiene el día, clima, temperatura, humedad y número de enfermos COVID. Partamos con el primer experimento, pero antes de partir haciendo una tabla dinámica, quiero que conversemos un poquito de lo que es una tabla dinámica. Una tabla dinámica es una tabla que se mueve mucho porque es muy dinámica. Básicamente es eso, es una tabla que fácilmente uno puede mover filas, columnas y cambiar los valores. ¿Cuánto es recomendable hacerla? Cuando tengamos muchos datos. Por ejemplo, el primer experimento con veintitantos datos, no es recomendable hacer una tabla dinámica porque no es necesario. Pero, como es para que nosotros ejercitemos y nos empecemos a introducir las tablas dinámicas, funciona perfecto. ¿Cómo hacemos una tabla dinámica? Es muy fácil hacer una tabla dinámica. Por lo menos el paso inicial, seleccionamos todos los datos desde el título hasta el último, como lo hacemos con control shift hacia el lado, control shift hacia abajo, cuando quiera funcionar. No quiso funcionar, ahora sí. Y perfecto. Insertar. Y seleccionamos aquí en insertar el primer icono que dice tabla dinámica. El tabla dinámica recomendado yo no se los recomiendo porque es para las personas que no saben ocupar bien tablas dinámicas, pero como ustedes se van a hacer hoy expertos en tablas dinámicas, no necesitan eso. Así que seleccionamos tablas dinámicas, aceptamos en este cuadro de texto que aparece y listo, tenemos nuestra primera tabla dinámica. Si se fijan, más que una tabla dinámica, es un espacio donde yo voy a poder crear una tabla dinámica. Y ahora vamos a crear nuestra primera tabla dinámica. Voy a colocar, y aquí estudiamos un poquito cómo se compone la tabla dinámica. Si yo me coloco donde dice tabla dinámica, que es donde va a estar mi tabla dinámica, aparece un panel que dice campos de tabla dinámica. Si yo selecciono una celda fuera del panel, desaparece. Así que si yo necesito el panel, selecciono siempre una celda dentro de la tabla dinámica. Este panel tiene 4 opciones: columnas, filas, valores y filtro. Columna significa que el campo va a aparecer en la columna. Voy a hacerlo con el campo cáncer. Miren, aparece 0,1 como columna. Si yo lo quiero como fila, coloco como fila y aparece 0,1. Lo voy a dejar en columna. Posteriormente puedo colocar la edad en las filas y puedo dejar en valores también la edad y me entrega una suma de los valores. Entonces, ¿qué hace el campo columna? Coloca columnas. ¿Qué hace el campo fila? Coloca filas. ¿Y qué hace el campo valores? Genera valores que van dentro de la tabla. Voy a colocar el cáncer en columna, en fila la edad y fíjense, tengo una tabla dinámica pero vacía. En filas tengo la edad, en columnas tengo si tiene o no tiene cáncer. Maravilloso para nuestra primera tabla dinámica. Bueno, ahora que tenemos la tabla dinámica lista, o por lo menos sabemos cómo armar básicamente una tabla dinámica, comencemos a responder las preguntas de nuestro laboratorio. Pregunta 1. ¿Cuál es la edad promedio de las personas con cáncer? Entonces nos vamos a la tabla dinámica y primero miremos quiénes son las personas con cáncer según lo que dice la base de datos.
las personas que dicen el campo cáncer 1 tiene cáncer y las que no aparece 0. Es un poco confuso mirar ceros y unos, así que aprovechemos que la tabla dinámica nos permite hacer algunas cosas y vamos a cambiar aquí. El 0 vamos a borrar desde acá arriba, donde aparece la función, acá al lado donde podemos escribir. Borramos el 0 y vamos a escribir no cáncer. Y en el 1 vamos a escribir cáncer. Voy a ampliar la columna C y fíjense, aparece no cáncer, cáncer. Luego me dicen que quieren la edad promedio de las personas con cáncer, así que el campo edad lo voy a sacar de fila y lo voy a colocar en valores. Y ahora que me entrega, tal como dice aquí, la suma de las edades. Pero yo quiero la suma, no, quiero el promedio. Así que sobre la suma de edad, con botón derecho, resumir valores por, coloco promedio. Y ahora respondo, ¿cuál es la edad promedio de las personas con cáncer? 36,4 años. Bien, primer ejercicio listo. Segundo ejercicio, ¿qué edad tiene la persona más joven y más longeva enferma en la base de datos? Necesito la edad, el detalle de las edades, así que voy a volver a colocar las edades en el campo fila. Y voy a mirar. Si se fijan, con cáncer hay una persona con 29 años, con 31, otra con 37, 38 y otra con 47. Por tanto, la persona más joven, ¿cuánta edad tiene? 29. La más longeva, 47. Maravilloso. Pude responder la segunda pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de seleccionar a una persona con cáncer aleatoriamente? ¿Cuántas personas con cáncer tengo? No tengo idea, pero rápidamente lo voy a ver. Si nosotros, en vez de colocar el promedio de edad en valores, colocamos el recuento de edad, nos va a decir cuántas personas son con no cáncer, con cáncer y en total. Así que botón derecho, resumir valores por, recuento y miren, 24 personas tienen mi base de datos, sí. 19 personas no tienen cáncer, 5 personas tienen cáncer. Entonces, probabilidad de seleccionar una persona con cáncer es igual a 5 sobre 24. Eso nos da un 20,83. Le voy a colocar aquí formato de porcentaje y 2 ceros. Muy bien, listo el primer experimento.
Bueno, ahora por último nos vamos a la tercera base de datos. La tercera base de datos tiene los días del mes, son 31 días, el clima asociado a ese día, siendo soleado, nublado, nevoso o lluvioso, la temperatura en grados Celsius, la humedad y el número de enfermos COVID. Así que comenzaremos revisando las preguntas de este experimento y pasamos acá al PDF. Primera pregunta, ¿cuál es la temperatura promedio mínima y máxima del mes estudiado? Insertar tabla dinámica. Aceptamos y listo. Nos piden la temperatura, pero nos piden la temperatura con cierta característica, la mínima y la máxima. Así que agrego 2 veces la temperatura. Fíjense que lo puedo hacer sin problema. La primera le pongo resumir valores como mínima. Luego la segunda resumir valores por máxima. Y nuevamente la temperatura. Vamos a colocar el promedio. Entonces mínima, máxima y promedio. Promedio. Entonces, el valor mínimo del mes fue 0 grados, el máximo 34 y un promedio de 17,13. Ahora nos piden cuál es la temperatura promedio mínimo y máxima por clima. El clima lo vamos a colocar en las filas y miren, aparece la temperatura mínima, máxima y promedio por cada uno de los valores de la fila. Entonces, los días lluviosos estuvieron con una temperatura entre 6 y 15 grados con un promedio de 10. Los días nevosos estuvieron mucho más helados con temperaturas entre 0 y 5 grados y un promedio de 2 grados. Los días nublados, por ejemplo, fueron un poquito mucho más calurosos que los lluviosos y que los nevosos, con una temperatura entre 16 y 23 y un promedio de 19 grados. Y los días soleados son los más calurosos, con entre 24 y 34 grados, con un promedio de 30 grados. O sea, la verdad es que el mes que estamos analizando es como Tropitalca, porque tiene todas las estaciones en un mismo mes. Luego, piden la temperatura promedio mínima y máxima por nivel de humedad. Así que el clima lo vamos a dejar en filtro. Y ahora la humedad la vamos a arrastrar hasta las filas. Y nos piden la temperatura mínima, máxima y promedio. Podemos ver que cuando la humedad fue alta, la mínima fue de 24 y la máxima de 34. Cuando fue baja fue de 0,33 y cuando fue media de 0,32. Se ve un poco extraño el orden, ya que es alta, baja y media, y debería ser baja, media, alta o alta, media, baja. Así que de la humedad, el campo alta lo voy a seleccionar, tal como lo ven aquí, cuando aparezca la X que corresponde a una doble flecha por una flecha doble. Cuando aparezca, yo voy a arrastrar hacia abajo para que quede baja, media y alta. Ahora sí, la humedad se encuentra ordenada según nivel. Ahora, la siguiente pregunta me dice, ¿cuál es el número de enfermos COVID promedio, mínimo y máximo por clima y nivel de humedad? Así que vamos a colocar el clima, el nivel de humedad y nos piden el número de enfermos COVID y las mismas características, mínima y máxima, así que vamos a empezar a agregarlo. Lo voy a agregar al igual que el campo anterior de la temperatura 3 veces. Y ahora lo vamos a editar. El primero le vamos a colocar el mínimo, resumir valores por mínimo. El segundo le voy a colocar resumir valores por máximo. Y el tercero, resumir valores por promedio. Maravilloso. Luego me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar al azar un día y que esté nublado y con humedad baja? ¿Cuántos son los días nublados con humedad baja? No tengo idea porque no tengo la cantidad. Así que seleccionan el campo día y colóquenlo al final. Botón derecho, no quiero la suma, quiero el conteo. Y ahora aparecen 31 días. Entonces vamos a escribir por acá probabilidad de día nublado y creo que era humedad alta. Voy a verificar y humedad baja. Baja, baja, baja. ¿Cuáles son los días nublados con humedad baja? Nublado con humedad baja tenemos 7 días.
Entonces serían 7 días sobre 31. Eso me da una probabilidad de 22,58. Y la última pregunta, ¿cuál es la probabilidad de seleccionar un día y que esté soleado y con humedad media y un número de pacientes superior a 44? Qué buena pregunta. Para esto tengo que agrupar el número de enfermos COVID, por tanto el clima y la humedad momentáneamente lo voy a subir hacia arriba y el número de enfermos COVID lo voy a colocar en el eje de las filas. Aparece aquí en el eje Y, podríamos decir, de la tabla, y necesito agrupar todos los que sean superior o igual a 44 y los que son inferior. Así que vamos a hacer lo que hemos hecho antes, seleccionamos el campo agrupar y se agrupan de 44 a superior y luego voy a agrupar el resto que son de 0 a 43 a 42. Botón derecho, agrupar. Tengo ahora dos grupos. Estos serían menor a 44 y el grupo 1 sería mayor o igual a 44. Como pueden ver, tengo nuevamente, cuando hago agrupaciones, se generan dos campos con el mismo nombre, así que elimino uno y me quedo con el dato agrupado. Ahora colocaré el clima y la humedad nuevamente y tengo una tabla súper compleja, pero que tiene toda la información y me piden la probabilidad de un día soleado con humedad media y mayor o igual a 44 enfermos COVID. Vamos, ¿cuáles son los días soleados? Están acá. Con humedad dice media y con un número mayor a 44 enfermos COVID. Según la tabla, solo tenemos una persona un día con estas características, así que sería 1 sobre 31. Y esto lo colocamos en porcentaje con dos decimales. La probabilidad de seleccionar un día soleado con humedad media y con 44 o más enfermos de COVID es de 3,23%, o sea, una probabilidad muy bajita. Bueno, esto era el laboratorio de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado este video. Los espero para la próxima. ¡Saludos!